Hola a todos y bienvenidos a Audiolibros en Minutos. Hoy vamos a explorar el libro, Las mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola. ¿Qué pasaría si un día descubrieras que la parte más auténtica de ti nunca desapareció realmente? ¿Qué pasaría si aquello que hoy sientes perdido no estuviera roto, sino simplemente dormido? Porque hay una sensación extraña que muchas personas conocen, aunque pocas sepan explicarla con palabras. Es esa sensación de estar viviendo una vida aparentemente normal, pero sentir que algo no encaja del todo. Todo parece estar funcionando. Las responsabilidades siguen. El trabajo continúa. La rutina avanza. Y aún así, existe un vacío silencioso. Una incomodidad difícil de nombrar. Como si una parte importante de uno mismo se hubiera quedado atrás en algún momento del camino. Y justamente ahí comienza el viaje de este libro. Porque Las mujeres que corren con los lobos no inicia hablando de lobos. Ni de cuentos. Ni siquiera de mujeres en el sentido tradicional. Comienza hablando de algo mucho más profundo. La desconexión con la propia esencia. Según Clarissa Pinkola Estés, muchas personas, especialmente muchas mujeres, pasan años alejándose lentamente de quienes realmente son. Y lo más inquietante es que casi nunca ocurre de golpe. No sucede de un día para otro. Nadie despierta una mañana sintiendo que ha perdido completamente su identidad. Es algo gradual. Silencioso. Casi imperceptible. Empieza con pequeñas renuncias. Callar algo que querías decir para evitar conflictos. Aceptar situaciones que no se sienten correctas. Adaptarte demasiado para ser aceptado. Postergar lo que amas porque hay cosas más importantes. Aprender a cumplir expectativas mientras poco a poco dejas de escucharte. Y así, sin darte cuenta, comienzas a sobrevivir en lugar de vivir. Quizá al principio parece algo temporal. Un sacrificio pequeño. Algo necesario. Pero con el tiempo, esas pequeñas concesiones empiezan a acumularse. Hasta que un día aparece una pregunta incómoda. ¿En qué momento dejé de sentirme yo mismo? Y aquí es donde Clarissa introduce una idea poderosa que atraviesa todo el libro. Dentro de cada mujer existe algo que ella llama la mujer salvaje. Pero cuidado. Cuando el libro usa la palabra salvaje, no habla de caos. No habla de violencia. Ni de alguien incapaz de seguir reglas. Habla de algo mucho más antiguo y profundo. La mujer salvaje representa esa parte intuitiva, auténtica y profundamente viva que existe dentro de cada persona. Es esa voz interna que muchas veces sabe cuando algo no está bien, incluso antes de que podamos explicarlo. La parte que siente, que percibe, que observa, que intuye. La que recuerda lo que realmente importa cuando todo alrededor parece ruido. Es la parte que quiere crear, explorar, amar sin perderse y vivir de una manera más auténtica. Pero el problema es que el mundo no siempre sabe qué hacer con esa parte libre. Desde muy temprano, muchas personas aprenden algo sin que nadie se los diga directamente. Que para ser aceptadas, deben adaptarse. Ser menos intensas. Menos sensibles. Menos honestas. Menos auténticas. Aprenden a contenerse, a agradar, a cumplir, a no incomodar demasiado. Y poco a poco, algo empieza a apagarse. No porque desaparezca, sino porque queda enterrado, cubierto por responsabilidades, miedos, heridas, expectativas, desilusiones. Hasta que un día alguien se descubre viviendo una vida funcional, pero emocionalmente distante de sí mismo. Y quizá aquí aparece una de las preguntas más difíciles de todo este libro. ¿Qué parte de ti has tenido que abandonar para encajar en la vida que hoy llevas? Porque muchas veces el cansancio no viene únicamente del trabajo o de los problemas. A veces viene de sostener durante demasiado tiempo una versión de nosotros que ya no se siente verdadera. Y es aquí donde Clarissa hace algo fascinante. En lugar de explicar todo de forma teórica, decide guiarnos a través de historias antiguas. Cuentos. Leyendas. Mitos. Relatos transmitidos durante generaciones.
Historias que, aunque parecen simples, esconden algo mucho más profundo, mapas emocionales sobre la naturaleza humana. Porque el libro parte de una idea muy clara. Las respuestas importantes muchas veces no llegan como consejos. Llegan como símbolos. Como historias que despiertan algo dentro de nosotros. Y antes de aprender a reconstruirse, antes de sanar o recuperar aquello que parecía perdido, primero hay que recordar algo esencial. La esencia auténtica nunca desaparece por completo. Puede quedar olvidada. Puede permanecer dormida durante años. Puede sentirse lejana. Pero sigue ahí. Esperando. Como una voz suave que todavía intenta hacerse escuchar entre el ruido de la rutina, el miedo y las heridas. Y justo cuando parece imposible recuperar algo que se siente tan distante, el libro nos presenta una imagen tan extraña como poderosa. Una anciana caminando sola por el desierto, recogiendo huesos olvidados. Una mujer misteriosa capaz de devolver la vida a aquello que parecía perdido para siempre. Pero, ¿qué significa realmente reconstruir algo roto? Imagina por un momento un paisaje inmenso y silencioso. Un desierto vacío. Seco. Sin señales aparentes de vida. Un lugar donde cualquiera pensaría que ya no queda nada por encontrar. Y ahora imagina a una anciana caminando lentamente entre ese paisaje. Sola. Observando el suelo con paciencia. Como si estuviera buscando algo que los demás han dejado de ver. No busca tesoros. No busca riquezas. Busca huesos. Huesos olvidados. Fragmentos dispersos de algo que un día estuvo vivo. Así comienza una de las historias más poderosas de todo el libro. La historia de la loba. Una mujer misteriosa, casi legendaria, que vive apartada del mundo y dedica sus días a recoger huesos de lobos perdidos en el desierto. Pasa horas caminando. Observando. Reuniendo pequeñas piezas que otros considerarían inútiles. Costillas. Mandíbulas. Patas. Restos abandonados por el tiempo. Y cuando finalmente logra encontrar suficientes huesos, sucede algo extraño. La anciana se sienta cuidadosamente. Los acomoda uno a uno. Forma un esqueleto completo. Y entonces hace algo inesperado. Comienza a cantar. No es una canción común. No es una melodía cualquiera. Es un canto antiguo. Profundo. Como si llamara a algo desde muy lejos. Como si despertara algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Y poco a poco ocurre lo imposible. El esqueleto empieza a cambiar. Sobre los huesos aparece carne. Los músculos regresan. La piel toma forma. El cuerpo recupera fuerza. Hasta que finalmente el lobo abre los ojos. Se levanta. Respira. Y sale corriendo libremente hacia el horizonte. Pero justo antes de desaparecer entre las montañas, ocurre algo aún más sorprendente. El lobo se transforma. Se convierte en una mujer que ríe mientras corre. Libre. Viva. Plena. Y ahí entendemos algo importante. Esta historia nunca trató realmente sobre un lobo. Trataba sobre algo mucho más cercano. Trataba sobre aquello que dentro de nosotros creemos perdido. Porque Clarissa usa este relato para introducir una idea que atraviesa todo el libro. Nada esencial desaparece por completo. Puede quedar enterrado, olvidado, silenciado, pero no destruido. Y quizá aquí el libro empieza a tocar algo profundamente humano. Porque todos, en algún momento de la vida, dejamos algo atrás. Una parte de nosotros. Una ilusión. Una forma de ver el mundo. La confianza. La espontaneidad. La creatividad. La capacidad de ilusionarnos. A veces ocurre después de una decepción. Una pérdida. Una traición. Una relación que nos cambió. O simplemente después de demasiados años sobreviviendo. Y casi sin darnos cuenta, comenzamos a pensar algo peligroso. Ya no soy la persona que era. Pero Clarissa propone una idea distinta. Quizá no dejaste de ser esa persona.
Quizás solo te desconectaste de ella. Y esa diferencia es enorme. Porque perder algo implica que desapareció. Pero desconectarse significa que todavía existe un camino de regreso. Eso es exactamente lo que representa la loba. La posibilidad de volver. De reconstruirse. De reencontrarse. Incluso cuando parece demasiado tarde. Incluso cuando alguien siente que ya no queda nada dentro. Porque hay personas que pasan años creyendo que se rompieron para siempre. Que ya no pueden volver a confiar. Volver a amar. Volver a sentirse vivas. Como si el dolor hubiera cerrado algo definitivamente. Pero aquí el libro hace una observación poderosa. La esencia auténtica puede permanecer dormida mucho tiempo, y aún así seguir esperando. Esperando una oportunidad para despertar. Un momento de honestidad. Un cambio. Una decisión. Un quiebre. Algo que haga preguntarnos. ¿Y si todavía hay algo de mí que no está perdido? Y quizá esa sea una de las razones por las que esta historia conecta tan profundamente con tantas personas. Porque todos conocemos la sensación de haber dejado algo importante atrás. Un sueño. Una pasión. Una confianza que antes parecía natural. La versión de nosotros que existía antes de ciertas heridas. Pero el libro insiste en algo importante. Reconstruirse es posible. Aunque no ocurre de inmediato. Y aquí aparece un detalle fascinante de la historia. La anciana no revive al lobo de un instante a otro. Primero camina. Busca. Recoge piezas dispersas. Reconstruye el cuerpo hueso por hueso. Solo después canta. Como si el cuento quisiera recordarnos algo esencial. Sanar lleva tiempo. Volver a uno mismo también. No sucede de golpe. No ocurre porque un día decidimos estar mejor. Implica reconocer partes olvidadas. Aceptar heridas. Mirar aquello que evitábamos. Y poco a poco comenzar a reunir piezas de nosotros mismos. La confianza. La autenticidad. La intuición. La fuerza. El deseo de vivir de otra manera. Porque quizá reconstruirse no consiste en volver a ser quien eras. Quizá consiste en descubrir quién eres después de todo lo vivido. Pero aquí surge algo importante. Si existe una voz interior intentando guiarnos de regreso, ¿por qué tantas veces terminamos alejándonos de ella? ¿Por qué ignoramos señales que, en el fondo, parecían tan claras? El libro responde esa pregunta con una historia mucho más oscura. Una historia sobre intuición ignorada. Sobre secretos. Sobre manipulación. Y sobre el precio de no escuchar aquello que ya intentaba advertirnos. Porque antes de recuperar completamente la esencia perdida, primero hay que reconocer aquello que puede destruirla. Y eso nos lleva a uno de los relatos más impactantes de todo el libro. Barba Azul, las señales del peligro que muchos ignoran. Hay peligros que llegan haciendo ruido. Se anuncian. Se muestran claramente. Pero existen otros mucho más difíciles de detectar. Peligros que llegan sonriendo. Que parecen encantadores. Que se disfrazan de oportunidad, de amor o incluso de seguridad. Y quizá por eso una de las historias más inquietantes de todo este libro comienza de una manera engañosamente tranquila. Todo parece normal al principio. Hay un hombre misterioso. Elegante. Poderoso. Con riquezas y una presencia imposible de ignorar. Pero también hay algo extraño en él. Algo difícil de explicar. Las personas lo observan con cierta desconfianza. Existen rumores. Susurros. Historias incómodas que nadie termina de contar del todo. Y aún así, nadie parece tener pruebas suficientes para señalar algo concreto. Ese hombre era conocido como Barba Azul. Desde el inicio, algo en él genera incomodidad. No una señal evidente. No algo completamente racional. Solo una sensación. Esa especie de alarma silenciosa que a veces aparece sin explicación. Como cuando alguien parece perfecto, pero algo dentro de nosotros no termina de sentirse tranquilo. Una sensación pequeña. Sutil.
fácil de ignorar. Y justamente ahí comienza el verdadero mensaje de esta historia. Porque una joven termina acercándose a Barba Azul. Poco a poco. A pesar de las dudas. A pesar de los rumores. A pesar de esa voz interna que intenta advertirle que algo no encaja del todo. Y quizá aquí aparece algo profundamente humano. ¿Cuántas veces hemos ignorado algo que ya intuíamos? Una incomodidad. Un presentimiento. Una conversación que no terminó de sentirse bien. Un comportamiento extraño que preferimos justificar. Porque muchas veces la intuición no llega gritando. No aparece con certezas absolutas. Llega en forma de pequeñas señales. De incomodidades. De preguntas silenciosas. Pero cuando deseamos algo con fuerza, amor, estabilidad, compañía, aceptación, es fácil convencernos de que quizá estamos exagerando. Eso le ocurre a la protagonista. Con el tiempo termina casándose con Barba Azul. Y durante un tiempo, todo parece estar bien. Hay una gran casa. Seguridad. Comodidad. Una vida aparentemente perfecta. Hasta que un día, antes de salir de viaje, Barba Azul hace algo extraño. Le entrega todas las llaves de la casa. Puede abrir cualquier puerta. Entrar a cualquier habitación. Descubrir cualquier secreto. Solo hay una condición. Una sola regla. Existe una puerta que jamás debe abrir. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Y aquí la historia empieza a tensarse. Porque todos sabemos lo que ocurre cuando alguien intenta prohibir algo completamente. La curiosidad crece. La duda se instala. Y sobre todo, aparece esa sensación persistente de que algo importante está siendo ocultado. La mujer intenta obedecer. Intenta ignorar la inquietud. Se repite a sí misma que quizá no importa. Que debe confiar. Que seguramente existe una explicación razonable. Pero algo dentro sigue inquieto. Y finalmente, incapaz de ignorarlo más, toma la llave. Camina hacia la puerta prohibida. La abre. Y lo que encuentra cambia todo. Dentro de aquella habitación estaban los cuerpos de las antiguas esposas de Barba Azul. Mujeres destruidas. Silenciadas. Convertidas en víctimas de algo que llevaba mucho tiempo escondido. Y de pronto, toda la historia cobra un significado completamente diferente. Porque el problema nunca fue únicamente la puerta. El problema fue haber ignorado demasiado tiempo aquello que ya intentaba advertirle. Y aquí Clarissa introduce una de las ideas más importantes de todo el libro. Dentro de todos existe una intuición capaz de detectar el peligro antes de que podamos explicarlo racionalmente. Pero muchas veces aprendemos a desconfiar de ella. La cuestionamos. La minimizamos. La callamos. Nos repetimos cosas como: seguro estoy exagerando. Tal vez estoy siendo demasiado sensible. Quizá todo está en mi cabeza. Y poco a poco dejamos de escucharnos. Hasta que un día las señales se vuelven imposibles de ignorar. Pero el daño ya existe. Y aquí el libro toca un tema incómodo, pero necesario. Muchas veces el peligro no llega de forma evidente. No siempre parece algo oscuro desde el principio. A veces llega disfrazado de cariño, de intensidad emocional, de promesas, de aparente protección, incluso de amor. Pero poco a poco aparecen señales. Control disfrazado de preocupación, manipulación emocional, mentiras pequeñas. Comentarios que hacen sentir culpa. Situaciones que generan confusión constante. Y algo dentro empieza a sentirse incómodo. Pero como no hay una gran prueba definitiva, uno sigue justificando. Sigue esperando. Sigue creyendo que quizá cambiará. Clarissa llama a esto el depredador natural de la psique. Aquello que poco a poco intenta apagar la esencia salvaje. No siempre tiene forma de persona. A veces puede ser una relación. Una creencia destructiva. Una voz interna cruel. Una necesidad extrema de aprobación. El miedo constante a quedarse solo.
Todo aquello que lentamente hace que alguien deje de confiar en sí mismo. Y quizá la enseñanza más dura de este capítulo sea esta. Antes de muchas grandes heridas, hubo pequeñas señales ignoradas. No porque alguien sea débil. No porque no quiera ver. Sino porque muchas veces el deseo, el miedo o la costumbre hacen más ruido que la intuición. Pero aquí la historia también deja algo esperanzador. La mujer descubre la verdad. Sí. Es doloroso. Terrible. Pero no termina destruida. Sobrevive. Aprende. Escapa. Y eso cambia por completo el mensaje del cuento. Porque reconocer el peligro no significa vivir con miedo. Significa recuperar la capacidad de escucharse. De confiar otra vez en aquello que algo dentro intentaba decir desde el principio. Porque quizá la intuición no siempre tenga todas las respuestas. Pero muchas veces reconoce el peligro antes que la lógica. Y después de ignorarla durante tanto tiempo, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se recupera esa voz interior? ¿Cómo volver a confiar en uno mismo después de tantas dudas? El libro responde esa pregunta con una historia profundamente simbólica. La historia de una joven enviada sola hacia un bosque oscuro, donde aprenderá, poco a poco, a escuchar algo que llevaba demasiado tiempo olvidado. Después de ignorar señales. Después de equivocarse. Después de descubrir que muchas heridas comenzaron justo cuando dejamos de escucharnos. Aparece una pregunta difícil, pero inevitable. ¿Cómo se recupera la confianza en uno mismo? Porque perder algo importante duele. Pero perder la conexión con la propia intuición puede ser todavía más desconcertante. Llega un momento en que alguien deja de saber qué quiere, qué siente, qué decisión tomar. Y empieza a depender demasiado de opiniones externas, de aprobación, de señales de otros. Como si la voz interior hubiera quedado enterrada bajo años de miedo, dudas o experiencias difíciles. Y es justamente ahí donde el libro nos lleva hacia una de las historias más simbólicas y transformadoras de todo este recorrido. La historia de Vasalisa. Una joven aparentemente común, pero destinada a atravesar un camino que terminaría cambiándola profundamente. Todo comienza con una pérdida. La madre de Vasalisa sabe que está cerca de morir. Y antes de despedirse, le entrega un regalo muy peculiar. Una pequeña muñeca. Nada extraordinario a simple vista. Pequeña. Sencilla. Silenciosa. Pero junto con ella le da una instrucción muy importante. Cuando estés confundida o tengas miedo, aliméntala y escucha lo que tenga que decirte. Al principio parece algo simbólico. Un objeto de consuelo. Una forma de sentirse acompañada. Pero pronto entenderemos que esa muñeca representa algo mucho más profundo. Representa la intuición. Esa voz interna que muchas veces parece pequeña, pero que sigue ahí, incluso cuando dejamos de escucharla. Porque después de la muerte de su madre, la vida de Vasalisa cambia por completo. Su hogar deja de sentirse seguro. Aparecen la madrastra y las hermanastras. Crueles. Demandantes. Frías. La humillan. La desgastan. La hacen sentir insuficiente. Y quizá aquí el cuento empieza a sentirse dolorosamente familiar. Porque no siempre son los grandes golpes los que hacen que alguien pierda confianza en sí mismo. A veces son las pequeñas heridas repetidas. Las críticas constantes. El rechazo. La sensación de que todo lo que haces parece estar mal. Con el tiempo, algo empieza a cambiar dentro de una persona. Comienza a cuestionarse demasiado. A dudar de sí misma. A pedir permiso emocional para existir. Y sin darse cuenta, empieza a desconectarse de lo que siente realmente. Eso es exactamente lo que empieza a ocurrirle a Vasalisa. Hasta que un día llega el momento que cambiará todo. La envían sola al bosque. A un lugar oscuro y peligroso. Con una misión imposible. Buscar fuego en la casa de una figura temida por todos. La misteriosa Baba Yaga. Y aquí la historia se vuelve mucho más simbólica de lo que parece. Porque el bosque no representa únicamente un lugar físico.
Representa esos momentos de la vida donde uno se siente completamente perdido. La incertidumbre, la crisis, la tristeza, la soledad. Ese espacio emocional donde nada parece claro y el camino deja de verse. Y siendo honestos, todos, tarde o temprano, terminamos entrando a un bosque así. Quizá después de una ruptura, una pérdida, un fracaso, una etapa de ansiedad, o simplemente un momento donde algo dentro deja de sentirse bien y ya no sabemos qué hacer. Porque hay etapas de la vida donde ya no se puede seguir como antes, pero tampoco sabemos cómo avanzar. Y eso asusta mucho. Pero aquí sucede algo importante. En medio del miedo, Vasalisa recuerda a la muñeca. La alimenta. La escucha. Y poco a poco empieza a recibir pequeñas orientaciones. No grandes respuestas. No soluciones mágicas. Solo señales. Pequeñas certezas. Direcciones sutiles. Y quizá ahí aparece una de las enseñanzas más importantes de este capítulo. La intuición rara vez habla fuerte. No obliga. No grita. No controla. La mayoría de las veces susurra. Se presenta como una sensación. Una incomodidad. Una calma inesperada. Una pequeña voz diciendo: por aquí sí. Ojo con esto. Algo no se siente bien. Pero el problema es que muchas personas dejan de escucharla. Porque aprendieron a confiar más en el miedo. En las opiniones de otros. En la necesidad de aprobación. O simplemente porque durante años les hicieron sentir que sus emociones no eran válidas. Y poco a poco esa voz comienza a sentirse lejana. Hasta que uno ya no sabe distinguir si algo realmente le hace bien o solo le resulta familiar. Finalmente, Vasalisa llega a la casa de Baba Yaga. Y aquí el cuento toma un giro fascinante. Porque Baba Yaga no es una villana común. Da miedo, sí. Es impredecible. Intimidante. Salvaje. Pero también representa algo esencial. La sabiduría que aparece cuando alguien deja de escapar del crecimiento. Porque Baba Yaga no rescata a Vasalisa. No le facilita el camino. La pone a prueba. Le da tareas difíciles. Retos agotadores. Desafíos que parecen imposibles de superar. Separar semillas diminutas. Ordenar el caos. Resolver problemas complejos. Sobrevivir al miedo. Y una vez más, Vasalisa recurre a la muñeca. A esa pequeña voz interior que empieza a fortalecerse. Porque Clarissa deja aquí una enseñanza profundamente honesta. La intuición no se desarrolla cuando todo está bien. Se fortalece en la dificultad. En las decisiones difíciles. En los errores. En las pérdidas. En esos momentos donde nadie puede decidir por nosotros. Y quizá por eso las crisis terminan transformando tanto a las personas. Porque obligan a escuchar cosas que antes ignorábamos. Obligan a mirar hacia adentro. A aprender. A dejar de depender completamente de los demás. Poco a poco, Vasalisa cambia. Ya no es la joven insegura del inicio. Empieza a confiar más en sí misma. A observar mejor. A decidir. A sostener el miedo sin paralizarse. Y finalmente, después de atravesar todas las pruebas, Baba Yaga le entrega aquello que fue a buscar. El fuego. Pero el fuego aquí no es solo fuego. Representa claridad. Sabiduría. Una nueva conciencia. La capacidad de ver cosas que antes permanecían ocultas. Porque el verdadero viaje nunca fue únicamente atravesar el bosque. El verdadero viaje consistía en recuperar algo mucho más valioso. La capacidad de volver a confiar en sí misma. Pero recuperar la intuición no significa que el camino se vuelva sencillo. Porque todavía queda uno de los aprendizajes más difíciles de todos. Aprender a amar sin perderse. Porque muchas personas logran sobrevivir al dolor. Lo realmente complicado es permitirse ser vistas tal como son. Con heridas. Con miedo. Con cicatrices.
Y eso nos lleva a una de las historias más profundas y conmovedoras de todo el libro. La mujer esqueleto, el amor, las heridas y la vulnerabilidad. Después de recuperar la intuición. Después de aprender a reconocer señales. Llega otro desafío igual de complejo, quizá incluso más difícil. Aprender a amar sin desaparecer en el intento. Porque hay algo que pocas personas dicen sobre el amor. Muchas veces no le tenemos miedo al amor en sí. Le tenemos miedo a lo que el amor puede revelar. Las heridas que todavía no han sanado. El miedo al abandono. La sensación de no ser suficientes. La vulnerabilidad de mostrarnos tal como realmente somos. Y quizá por eso una de las historias más profundas de todo este libro comienza de una forma extraña, incluso inquietante. Con un pescador. Un hombre solo que sale al mar buscando alimento, sin imaginar que terminaría encontrándose con algo capaz de cambiarlo profundamente. Todo parece normal al principio. Lanza la red. Espera. El silencio del mar lo acompaña. Hasta que algo sucede. Su anzuelo se engancha en algo pesado. Muy pesado. El hombre tira con fuerza. Piensa que quizá atrapó un pez enorme. Algo valioso. Una gran recompensa. Pero cuando finalmente logra sacar aquello del agua, el miedo aparece de golpe. No era un pez. Era el cuerpo esquelético de una mujer. Descarnada. Enredada. Aterradora. Con huesos largos y vacíos que parecían salir directamente de una pesadilla. La llamada mujer esqueleto. El pescador entra en pánico. Corre. Huye desesperadamente. Quiere alejarse lo más rápido posible. Pero mientras más intenta escapar, algo extraño ocurre. Ella sigue detrás. Enredada accidentalmente en sus redes. Arrastrándose sin intención de perseguirlo realmente, pero incapaz de soltarse. Y aquí el cuento comienza a tocar algo profundamente humano. Porque todos llevamos algo parecido a esa mujer esqueleto. Algo roto. Algo herido. Algo que intentamos esconder. Viejas decepciones. Miedos. Dolor acumulado. Relaciones que dejaron cicatrices. La sensación de no haber sido suficientes. El temor de volver a confiar. Y muchas veces hacemos exactamente lo mismo que el pescador. Huimos. Nos distraemos. Nos convencemos de que ya pasó. Seguimos adelante sin mirar demasiado hacia adentro. Pero las heridas no desaparecen solo porque decidimos ignorarlas. A veces permanecen ahí, silenciosas, esperando el momento en que finalmente tengamos que mirarlas de frente. Eso es exactamente lo que le ocurre al pescador. Cuando finalmente llega a su refugio, agotado y todavía asustado, descubre que la mujer esqueleto sigue ahí. No puede ignorarla. No puede escapar. No puede fingir que no existe. Y quizá aquí aparece una de las verdades más incómodas del amor. Nadie llega completamente intacto a una relación. Todos cargamos algo. Una historia. Una herida. Un miedo. Una parte vulnerable que aprendimos a proteger. Porque vivir inevitablemente deja marcas. Y muchas veces, detrás de una persona aparentemente fuerte, existe alguien que aprendió a defenderse porque alguna vez salió herido. El problema no son las heridas. El problema es fingir que no existen. Porque muchas personas quieren amor. Pero sin mostrarse realmente. Quieren cercanía. Pero sin exponerse emocionalmente. Quieren conexión. Pero sin el riesgo de sentirse vulnerables. Y ahí aparece una contradicción difícil de resolver. El amor auténtico exige honestidad. No perfección. No ausencia de miedo. No vidas completamente resueltas. Honestidad. La capacidad de mostrarse tal como uno es. Y aquí la historia da un giro importante. El pescador deja de huir. Por primera vez se detiene. Observa a la mujer esqueleto. Y algo cambia. Comienza lentamente a desenredarla de las redes. Con cuidado. Con paciencia.
Va soltando cada hueso atrapado, cada parte torcida, cada fragmento que había quedado inmovilizado. No desde el miedo, sino desde algo mucho más profundo: la compasión. Y aquí el simbolismo del cuento se vuelve poderoso. Porque amar, muchas veces, también significa eso. No rescatar al otro. No cargar con sus heridas. No salvarlo, sino acompañarlo mientras aprende a ordenar partes de sí mismo. Crear un espacio donde alguien pueda existir sin máscaras. Sin tener que fingir fortaleza todo el tiempo. Sin miedo constante a ser rechazado por sus partes imperfectas. Pero Clarissa también deja algo muy claro. El amor sano no exige sacrificio absoluto. No significa desaparecer para sostener al otro. No pide renunciar completamente a uno mismo. Porque muchas personas terminan confundiendo amor con agotamiento emocional. Creen que amar es soportarlo todo. Ceder siempre. Aguantar. Salvar. Romperse lentamente por alguien más. Y eso, tarde o temprano, termina destruyendo tanto al vínculo como a la persona. Entonces ocurre una de las escenas más hermosas del relato. Durante la noche, el pescador se queda dormido. Y mientras duerme, una lágrima cae de su ojo. La mujer esqueleto la observa. La toma. Y algo extraordinario comienza a ocurrir. Poco a poco empieza a recuperar carne. Movimiento. Vida. Ya no parece solo un conjunto de huesos. Comienza a transformarse. Y aquí Clarissa deja una enseñanza profundamente conmovedora. Sanar muchas veces ocurre cuando alguien finalmente encuentra un lugar donde no necesita esconderse. Un espacio donde puede mostrarse tal como es. Con heridas. Con dudas. Con miedo. Sin tener que fingir perfección. Porque quizá el amor real no aparece cuando alguien encuentra a una persona perfecta. Quizá aparece cuando dos personas imperfectas dejan de esconder aquello que realmente sienten. Pero este capítulo también deja una advertencia importante. Abrirse emocionalmente no significa perderse otra vez. Porque muchas personas, en nombre del amor, terminan abandonándose a sí mismas. Se adaptan demasiado. Callan demasiado. Entregan demasiado. Hasta quedarse vacías. Y justo ahí el libro nos conduce hacia una historia profundamente dolorosa. La historia de alguien que poco a poco fue perdiendo partes esenciales de sí misma intentando sobrevivir. Una mujer que terminó desconectándose tanto de su propio poder, que simbólicamente perdió las manos. Antes de continuar, si estás disfrutando del contenido, no olviden dejar un comentario sobre qué les parece el libro Las mujeres que corren con los lobos. O díganme cuál libro les gustaría que trajéramos al canal. Me encantaría saber qué piensas. Además, si aún no te has suscrito, haz clic en el botón de suscribirse. Así, podrás estar al tanto de nuestros próximos videos para seguir aprendiendo juntos. Gracias por su apoyo, continuemos. Hay pérdidas que se notan de inmediato. La pérdida de alguien importante. De una relación. De una oportunidad. De estabilidad. Pero existe otra pérdida mucho más silenciosa. Una que no ocurre de golpe y que, precisamente por eso, puede pasar desapercibida durante años. La pérdida de uno mismo. Porque nadie despierta una mañana pensando: hoy voy a dejar de ser quien soy. No funciona así. Sucede lentamente. A través de pequeñas renuncias. Pequeños silencios. Pequeñas concesiones. Uno deja pasar algo que dolió. Tolera algo que antes jamás habría permitido. Se adapta un poco más. Calla una parte de sí mismo para evitar conflictos. Y poco a poco comienza a desconectarse de lo que siente, de lo que necesita y de aquello que alguna vez lo hacía sentirse vivo. Hasta que un día aparece una pregunta incómoda. ¿En qué momento dejé de reconocerme? Y justamente sobre eso trata una de las historias más simbólicas y dolorosas de las mujeres que corren con los lobos. La historia de la doncella sin manos. Todo comienza con un hombre desesperado. Un padre preocupado por el futuro,
agotado por las dificultades y vulnerable frente a la incertidumbre. Como muchas personas cuando sienten que la vida ya no está bajo control. Un día, mientras atraviesa ese momento de desesperación, aparece un extraño. Un hombre misterioso que le ofrece algo tentador. Riqueza. Abundancia. La posibilidad de resolver todos sus problemas. Pero, como ocurre en muchos cuentos antiguos, existe una condición. Un precio. El extraño le pide algo que el hombre cree insignificante. Algo que piensa poder entregar fácilmente. Sin pensarlo demasiado, acepta el trato. Solo más tarde comprende el verdadero horror de lo que prometió. Aquello que debía entregar no era una posesión. No era dinero. Era su propia hija. La joven protagonista de esta historia. Y aunque el cuento parece lejano o simbólico, Clarissa lo utiliza para hablar de algo profundamente humano. Porque muchas veces las personas terminan pagando decisiones que jamás eligieron realmente. Heridas heredadas. Patrones familiares. Creencias aprendidas. Relaciones donde se enseñó que amar significaba sacrificarse. Crecer escuchando que hay que aguantar. Complacer. No incomodar. Adaptarse. Y poco a poco, sin darse cuenta, alguien comienza a vivir más para sobrevivir o encajar, que para ser auténtico. La joven del cuento representa precisamente eso. Una persona sensible, vulnerable, todavía conectada con su esencia, pero atrapada en circunstancias que no eligió. Hasta que ocurre algo profundamente simbólico. En un intento desesperado por sobrevivir, termina perdiendo las manos. Literalmente. El relato lo presenta de forma física. Pero Clarissa invita a mirar más allá del símbolo. Porque las manos representan algo fundamental. La capacidad de actuar. De construir. De defenderse. De crear. De decidir el rumbo de la propia vida. Y quizá aquí aparece una pregunta difícil. ¿Cuántas personas viven como si emocionalmente también hubieran perdido las manos? Personas que dejaron de decidir por sí mismas. Que ya no ponen límites. Que sienten culpa cuando priorizan sus propias necesidades. Que toleran relaciones dañinas por miedo a quedarse solas. Que viven intentando agradar tanto, que terminaron olvidando quiénes eran. Porque el abandono personal rara vez sucede de manera dramática. Casi siempre empieza con algo pequeño. Un no pasa nada cuando sí dolió. Un me adapto aunque algo no se sienta bien. Un es lo correcto aunque por dentro algo diga lo contrario. Y poco a poco, lo que antes parecía temporal se vuelve costumbre. Hasta que alguien deja de preguntarse qué quiere realmente. Solo cumple. Solo resiste. Solo intenta mantener todo funcionando. Y aquí Clarissa deja una observación muy incómoda, pero necesaria. Muchas personas han confundido sacrificio con amor. Creen que amar significa aguantarlo todo. Ceder siempre. Dar sin límites. Romperse si es necesario para que otros estén bien. Pero el problema aparece cuando el costo del amor termina siendo la propia identidad. Porque ninguna relación sana debería exigir que alguien desaparezca emocionalmente para sostenerla. Ningún vínculo auténtico debería pedirte renunciar completamente a ti mismo. Eso no fortalece. Desgasta. Y el cuento lo muestra de una forma dura. La doncella termina alejándose de todo lo que conocía. Pierde seguridad. Pierde estabilidad. Pierde dirección. Se ve obligada a caminar sola, sin certezas, enfrentándose a una vida completamente distinta. Y aunque parece un castigo, también comienza a convertirse en una oportunidad. Porque hay momentos donde la vida obliga a salir de lugares donde ya no era posible crecer. Aunque duela. Aunque dé miedo. Aunque parezca injusto. Porque quedarse también tiene consecuencias. Y muchas veces, el precio de quedarse demasiado tiempo en algo que nos destruye, somos nosotros mismos. Durante mucho tiempo, la doncella vive en incertidumbre. Aprende a sobrevivir de otra manera. A adaptarse. A reconstruirse lentamente. No de forma perfecta. No de un día para otro.
pero algo empieza a cambiar. Comienza a descubrir nuevas formas de sostenerse, de confiar, de seguir adelante. Y aquí aparece una de las enseñanzas más poderosas de este capítulo. Sanar no siempre significa volver a ser quien eras antes. A veces significa convertirte en alguien más consciente, más fuerte, más capaz de reconocer lo que antes permitías. Porque el dolor también enseña. No de la manera que uno quisiera, pero enseña. Con el tiempo, simbólicamente, las manos de la doncella comienzan a regresar. No porque alguien venga a rescatarla. No porque aparezca una solución mágica. Sino porque empieza a recuperar algo esencial. La conexión consigo misma. La capacidad de decidir. De actuar. De volver a construir una vida propia. Y quizá ahí está una de las lecciones más importantes de esta historia. Perderse no siempre ocurre por malas decisiones. A veces sucede por amar demasiado. Por adaptarse demasiado. Por sobrevivir demasiado tiempo. Hasta olvidar lo que el alma realmente necesitaba. Pero incluso después de años de desconexión, algo dentro sigue esperando. Una parte que todavía quiere reconstruirse. Volver a crear. Volver a sentirse viva. Y justamente ahí, cuando alguien comienza lentamente a regresar a sí mismo, surge una pregunta inesperada. ¿Qué pasa cuando el alma quiere volver a expresarse? Porque sanar no solo implica dejar atrás el dolor. También implica recuperar aquello que alguna vez nos hacía sentir vivos. Después de atravesar pérdidas. Después de sobrevivir a decepciones. Después de reconstruirse poco a poco. Sucede algo curioso. Algo pequeño al principio. Casi imperceptible. Una sensación difícil de explicar. Como si algo dentro empezara lentamente a despertar. No llega como una gran revelación. No aparece de golpe. Más bien se siente como una inquietud. Un deseo olvidado. La necesidad de volver a hacer algo que antes hacía sentir viva a una persona. Escribir. Crear. Aprender algo nuevo. Empezar un proyecto. Cambiar de rumbo. Recuperar una pasión abandonada. Volver a imaginar posibilidades. Y aunque pueda parecer algo secundario, Clarissa considera que este momento es profundamente importante. Porque muchas veces, cuando alguien comienza a sanar, lo primero que intenta recuperar no es la felicidad. Ni la seguridad. Ni siquiera la confianza. Lo primero que intenta recuperar es la vida. Y una de las formas más poderosas de hacerlo es a través de la creatividad. Pero aquí hay algo importante que aclarar. Cuando escuchamos la palabra creatividad, muchas personas piensan inmediatamente en arte. Pintura. Música. Escritura. Escenarios. Pero el libro habla de algo mucho más amplio. Mucho más humano. Porque crear no significa únicamente producir algo artístico. Crear también puede significar tomar una decisión diferente. Construir nuevos hábitos. Salir de un lugar que ya no hace bien. Comenzar una etapa distinta. Atreverse a imaginar un futuro diferente. Incluso sanar es una forma de creación. Porque implica reconstruir algo que parecía roto. Y quizá aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué parte de ti dejaste de alimentar mientras solo intentabas sobrevivir? Porque hay algo que la vida moderna hace silenciosamente. Nos acostumbra al funcionamiento. A cumplir. A resolver. A avanzar. Y poco a poco dejamos de preguntarnos qué nos entusiasma. Qué nos mueve. Qué nos conecta con nosotros mismos. Hasta que, sin darnos cuenta, vivir empieza a parecerse demasiado a repetir. Despertar. Trabajar. Resolver pendientes. Dormir. Y empezar otra vez. Desde afuera quizá todo parece estable. Incluso exitoso. Pero por dentro puede existir una sensación difícil de ignorar. La sensación de que algo falta. Como si hubiera una parte de nosotros esperando atención desde hace demasiado tiempo. Clarissa describe este momento como un llamado del alma salvaje.
Porque la esencia auténtica no solo quiere sobrevivir. Quiere expresarse. Moverse. Explorar. Construir. Imaginar. Quiere sentir que todavía existe algo vivo dentro. Y aquí el libro hace una observación poderosa. Cuando la creatividad se apaga durante demasiado tiempo, muchas veces también comienza a apagarse algo emocionalmente. No de forma dramática. No de un día para otro. Pero sí lentamente. Uno empieza a sentirse desconectado. Sin entusiasmo. Sin curiosidad. Como si todo comenzara a perder color. Y quizá eso explica por qué muchas personas experimentan un vacío difícil de entender. No necesariamente porque todo esté mal, sino porque dejaron de alimentar partes esenciales de sí mismas. Porque pasaron demasiado tiempo resolviendo la vida de todos, excepto la propia. Demasiado tiempo siendo funcionales. Demasiado tiempo ignorando aquello que realmente deseaban. Y el problema es que, cuanto más tiempo se ignora algo importante, más distante empieza a sentirse. Hay personas que dejan enterrados sueños durante años. Pasiones. Ideas. Proyectos. Partes de sí mismas. No porque no importaran, sino porque parecía que no era el momento. Y el tiempo sigue pasando. Hasta que un día alguien se pregunta: ¿en qué momento dejé de hacer cosas que realmente me hacían sentir vivo? Pero aquí aparece algo esperanzador. Clarissa insiste en que la esencia auténtica puede permanecer dormida mucho tiempo, y aún así seguir esperando. Esperando una oportunidad. Una decisión. Un cambio. Un pequeño acto de valentía. Porque muchas veces basta algo aparentemente simple para despertar algo importante. Un libro. Una conversación. Una experiencia. Una pérdida incluso. Algo que haga recordar quién eras antes de desconectarte tanto. Y aquí surge una de las ideas más interesantes de este capítulo. La creatividad no siempre aparece cuando la vida está perfecta. Muchas veces aparece después del caos. Después del dolor. Después de momentos difíciles. Como si algo dentro dijera: ahora construyamos algo distinto. Porque incluso las personas heridas conservan semillas de algo nuevo. Una nueva forma de vivir. De relacionarse. De verse a sí mismas. Pero claro, justo cuando alguien comienza a cambiar, suele aparecer algo inevitable. El miedo. El miedo al fracaso. Al rechazo. A equivocarse otra vez. A descubrir que quizá ya es demasiado tarde. Porque crecer no solo implica esperanza. También implica incertidumbre. Y es justamente ahí donde el libro nos lleva hacia uno de los símbolos más poderosos de todo el viaje. El bosque oscuro. Ese lugar incómodo donde alguien debe enfrentarse a lo que más ha evitado. Las heridas. Las dudas. Los miedos profundos. Porque antes de renacer completamente, primero hay que atravesar aquello que más intimida. Justo cuando parece que alguien empieza a reconstruirse. Cuando algo dentro vuelve lentamente a sentirse vivo. Cuando aparece la posibilidad de un nuevo comienzo. Sucede algo que casi nadie espera. Aparece el miedo. Y no un miedo pequeño o pasajero. No esa incomodidad momentánea que desaparece rápido. Sino un miedo más profundo. Ese que paraliza. El que hace dudar de todo. El que susurra cosas como: ¿y si vuelves a equivocarte? ¿Y si vuelves a salir herido? ¿Y si cambias, y al final nada mejora? Porque hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Sanar no siempre se siente bien. De hecho, muchas veces sanar se siente incómodo. Confuso. Doloroso. Porque implica mirar cosas que durante mucho tiempo intentamos evitar. Heridas. Errores. Pérdidas. Partes de nosotros mismos que aprendimos a esconder. Y justamente aquí, Clarissa introduce una de las metáforas más poderosas de todo el libro. El bosque oscuro. Ese lugar simbólico al que casi nadie quiere entrar. Un espacio incierto. Silencioso.
sin caminos claros, donde uno deja de tener respuestas fáciles. Y quizá lo más inquietante de todo es esto. Tarde o temprano, todos terminamos entrando en un bosque así. No necesariamente uno físico, sino emocional. Un momento de la vida donde algo deja de sentirse claro. Después de una ruptura, de un fracaso, de una decepción profunda, de una pérdida importante, o incluso después de alcanzar algo que supuestamente debía hacernos felices, y descubrir que el vacío sigue ahí. Porque hay momentos donde uno simplemente deja de reconocerse, donde la vida parece avanzar, pero por dentro todo se siente suspendido. Y quizá quien ha vivido algo así conoce bien esta sensación. La de caminar sin mapa. La de no tener respuestas. La de preguntarse, ¿cómo terminé aquí? Pero aquí el libro propone algo que, al principio, parece contradictorio. Clarissa dice que quizá perderse no siempre es algo malo. Quizá, en ciertos momentos, perder el camino es exactamente lo que obliga a alguien a encontrarse de verdad. Porque muchas personas pasan años viviendo desde el piloto automático, cumpliendo expectativas, repitiendo patrones, permaneciendo en lugares que ya no les hacen bien. Relaciones, trabajos, rutinas, versiones de sí mismas que dejaron de sentirse auténticas. Y a veces, el bosque aparece precisamente cuando algo dentro ya no puede seguir igual. Como una interrupción. Como una crisis. Como un punto de quiebre que obliga a mirar aquello que llevaba demasiado tiempo ignorándose. Claro que eso da miedo. Muchísimo. Porque el bosque no ofrece garantías. No promete claridad inmediata. No asegura respuestas rápidas. Solo obliga a seguir caminando. Incluso cuando no se sabe exactamente hacia dónde. Y quizá aquí aparece una de las verdades más difíciles del crecimiento personal. No existe transformación sin incomodidad. Porque crecer implica dejar atrás ciertas cosas. Viejas ideas. Viejos hábitos. Viejas heridas convertidas en mecanismos de defensa. Incluso personas o vínculos que ya no encajan con quien alguien está intentando convertirse. Y eso duele. Porque aunque algo nos haga daño, también puede sentirse familiar. Y muchas veces lo familiar parece más seguro que lo desconocido. Por eso tantas personas permanecen demasiado tiempo donde ya no son felices. No porque no sepan que algo está mal, sino porque el miedo al cambio pesa más. Pero Clarissa deja algo muy claro. El miedo no siempre significa que algo está saliendo mal. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que algo importante está cambiando. Que alguien está dejando atrás una vieja versión de sí mismo. Que está atravesando territorio desconocido. Y eso inevitablemente genera incertidumbre. Aquí el símbolo del lobo vuelve a cobrar fuerza. Porque los lobos no sobreviven evitando el bosque. Sobreviven aprendiendo a moverse dentro de él. Observan. Se adaptan. Confían en el instinto. Saben que el peligro existe, pero también saben que quedarse inmóviles puede ser todavía peor. Quizá ahí esté una de las grandes enseñanzas de este capítulo. El problema no es entrar al bosque. El problema es olvidar que todavía existe algo dentro capaz de orientarnos. La intuición. La experiencia. La parte sabia que empezó a despertar desde los primeros capítulos. Porque incluso en momentos de confusión, algo dentro sigue intentando guiarnos. Aunque apenas podamos escucharlo. Pero el bosque tiene otra función importante. Obliga a mirar heridas que muchas veces llevaban demasiado tiempo escondidas. El miedo al abandono. La necesidad constante de aprobación. La culpa. La inseguridad. La sensación de no ser suficiente. Patrones que parecían invisibles, hasta que la vida obliga a verlos de frente. Y aquí el libro plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántas decisiones has tomado desde tus heridas, creyendo que eran elecciones libres? Porque muchas veces no elegimos desde claridad. Elegimos desde miedo. Desde carencia. Desde inseguridad. Desde una versión herida de nosotros mismos.
Y mientras esas heridas sigan dirigiendo el camino, los patrones tienden a repetirse. Las mismas relaciones. Los mismos errores. Los mismos miedos con diferentes nombres. Pero el bosque también enseña algo importante. Nada permanece igual para siempre. Ni el dolor. Ni la incertidumbre. Ni siquiera la oscuridad. Porque cuando alguien sigue caminando, incluso con miedo, algo empieza a cambiar. Lentamente. Casi sin darse cuenta. Se vuelve más consciente. Más honesto consigo mismo. Más capaz de reconocer aquello que antes ignoraba. Y entonces ocurre algo inevitable. Algo termina. No necesariamente afuera. Pero sí dentro. Una vieja identidad. Una forma de pensar. Una manera de relacionarse con el mundo. Porque antes de comenzar algo nuevo, muchas veces algo viejo tiene que terminar. Hay momentos en la vida que se sienten como un final. No uno pequeño. No un tropiezo pasajero del que uno se recupera rápidamente. Sino un final de esos que cambian algo profundamente. Una ruptura que parecía imposible. La pérdida de alguien importante. Un fracaso. Una traición. O incluso ese instante donde uno mira su vida y comprende algo incómodo. La persona que era antes, ya no existe del todo. Y aunque pueda parecer doloroso, Clarissa plantea una idea profundamente transformadora. Tal vez eso no siempre sea algo malo. Porque una de las verdades más difíciles de aceptar es esta. Hay partes de nosotros que necesitan terminar para que algo nuevo pueda comenzar. Y no hablamos de una muerte física. Hablamos de algo mucho más silencioso. La muerte simbólica. Ese momento donde ciertas versiones de uno mismo dejan de tener sentido. Viejas formas de pensar. Miedos. Creencias. Patrones que alguna vez sirvieron para sobrevivir, pero que ya no ayudan a vivir. Porque pensemos en algo por un momento. ¿Cuántas personas siguen tomando decisiones desde heridas antiguas? Desde el miedo al rechazo. La necesidad de aprobación. El temor a quedarse solos. La costumbre de conformarse. La versión insegura de sí mismas que nació años atrás, en circunstancias completamente distintas. Y aunque esas formas de protegerse quizá tuvieron sentido alguna vez, llega un momento donde empiezan a convertirse en una prisión. Porque sobrevivir no es lo mismo que vivir. Sobrevivir consiste en resistir. Cerrar emociones. Adaptarse. Protegerse. Pero vivir exige algo más difícil. Transformarse. Y la transformación rara vez es cómoda. Muchas veces se parece más al caos. A la incertidumbre. A sentir que algo dentro se está rompiendo. Porque antes de crecer, uno casi siempre tiene que despedirse de algo. Y despedirse duele. Duele dejar atrás personas. Rutinas. Identidades. Ideas sobre quién creíamos que éramos. Incluso sueños que ya no tienen sentido. Porque hay pérdidas necesarias, aunque no siempre lo parezcan al principio. Y quizá aquí aparece una de las razones por las que tanta gente permanece atrapada. No porque no quiera cambiar, sino porque cambiar da miedo. A veces incluso más miedo que seguir sufriendo. Porque lo conocido, aunque haga daño, sigue siendo familiar. Y lo desconocido siempre exige un salto incómodo. Pero Clarissa insiste en algo importante. Todo proceso natural implica una forma de destrucción. Los árboles pierden hojas. Las serpientes mudan piel. El bosque cambia de estación. Nada permanece exactamente igual. La naturaleza no ve el cambio como tragedia. Lo entiende como parte inevitable del crecimiento. Y quizá el ser humano también necesita aprender eso. Porque hay momentos donde la vida parece desordenarlo todo. Solo para obligarnos a reconstruir de otra manera. Más consciente. Más auténtica. Más alineada con quienes realmente somos. Aquí aparece una de las preguntas más difíciles de este capítulo. ¿Qué parte de ti ya no puede seguir acompañándote? Quizá una relación. Una forma de pensar. Un miedo.
la necesidad constante de agradar. Tal vez esa versión de ti que aceptaba menos de lo que merecía, que callaba demasiado, que se conformaba con sobrevivir. Porque algo cambia cuando alguien atraviesa el dolor de frente. Empieza a ver cosas que antes parecían normales. Lo que antes parecía amor, quizá era dependencia. Lo que parecía estabilidad, quizá era miedo al cambio. Lo que parecía identidad, quizá solo era adaptación. Y aunque esa claridad puede doler, también libera. Porque no se puede construir algo nuevo mientras uno sigue aferrado por completo a lo que ya terminó. Pero aquí Clarissa deja algo importante. La muerte simbólica no significa borrar el pasado. No significa fingir que nunca hubo heridas. Ni convertirse mágicamente en alguien diferente. Significa algo mucho más realista. Tomar lo vivido y transformarlo en aprendizaje. Porque las heridas no desaparecen por arte de magia. Pero sí pueden dejar de gobernar la vida. Uno empieza a observar mejor. A reconocer señales. A elegir distinto. A poner límites. A escuchar más esa intuición que parecía olvidada. Y poco a poco empieza el verdadero cambio. No ocurre de golpe. No se siente como una película donde todo mejora de un día para otro. Sucede lentamente. Un día alguien dice no donde antes callaba. Otro día deja de perseguir algo que claramente no le hace bien. Empieza a recuperar partes de sí mismo. Sueños olvidados. Límites. Calma. Autenticidad. Y casi sin darse cuenta, algo importante cambia. Ya no necesita tanto validación. Ya no tolera ciertas cosas. Ya no se siente igual frente a lo que antes lo consumía. Porque algo murió. Sí. Pero algo más fuerte también comenzó a nacer. Y quizá ahí esté una de las enseñanzas más profundas de todo el libro. A veces perder una vieja versión de uno mismo es el precio necesario para encontrarse de verdad. Porque después del miedo, después del bosque, después de las heridas, llega algo inesperado. El regreso. El regreso de esa parte instintiva, sabia y auténtica que parecía olvidada. La esencia salvaje. La voz interior que nunca desapareció del todo. Después del miedo. Después de las pérdidas. Después de atravesar heridas, dudas y momentos donde parecía imposible encontrar claridad. Llega una pregunta inevitable. ¿Qué queda de una persona después de haber cambiado tanto? Porque hay algo curioso sobre los procesos profundos de transformación. Mientras están ocurriendo, suelen sentirse como caos. Como confusión. Como algo que se rompe. Pero cuando alguien logra mirar hacia atrás, empieza a entender algo importante. No todo se estaba destruyendo. Muchas cosas simplemente estaban cambiando de forma. Y justamente ahí es donde el libro nos conduce hacia su enseñanza más importante. El regreso de la mujer salvaje. Pero antes de continuar, hay algo fundamental que aclarar. Durante todo este recorrido, Clarissa jamás habla de la mujer salvaje como alguien agresiva, impulsiva o incapaz de convivir con el mundo. No es una invitación al descontrol, ni al rechazo de todo lo establecido. La mujer salvaje representa algo mucho más profundo. Representa la parte auténtica, intuitiva y profundamente viva que existe dentro de cada persona. La parte que sabe cuando algo no está bien. La que reconoce lo que nutre y lo que desgasta. La que intenta recordarnos quiénes somos cuando la rutina, el miedo o las heridas comienzan a alejarnos demasiado de nosotros mismos. Y quizá por eso este libro ha conectado con tantas personas alrededor del mundo. Porque, en el fondo, no habla únicamente de cuentos. Habla de experiencias profundamente humanas. Habla de perderse. De callarse demasiado. De adaptarse tanto que uno termina desconectándose de sí mismo. De ignorar señales. De permanecer demasiado tiempo en lugares que ya no hacen bien. De amar hasta el punto de olvidarse de uno mismo. Pero también habla de algo igual de importante. La posibilidad de regresar. Porque si algo intentó mostrar Clarissa desde el inicio es esto. La esencia auténtica puede quedar dormida,
pero rara vez desaparece por completo. Puede quedar enterrada bajo decepciones, miedo, expectativas, dolor, responsabilidades, años enteros de supervivencia emocional. Pero sigue ahí, esperando. Y quizá esa sea una de las ideas más poderosas de todo el libro. No importa cuánto tiempo alguien se haya sentido desconectado. No importa cuántas veces haya ignorado su intuición. No importa cuántas heridas arrastre. Siempre existe la posibilidad de volver a escucharse. Claro, eso no significa que el camino sea sencillo. Recuperar la esencia no significa dejar de sentir miedo. No significa sanar perfectamente. No significa convertirse en alguien invulnerable. La mujer salvaje también siente dolor. También duda. También se equivoca. La diferencia es que aprende algo fundamental. Aprende a regresar a sí misma. Y quizá ahí esté una de las enseñanzas más humanas de todo este viaje. No se trata de no perderse nunca. Porque perderse forma parte de vivir. Todos, en algún momento, nos alejamos de quienes somos. Por amor. Por miedo. Por supervivencia. Por costumbre. Por intentar encajar. La verdadera diferencia está en aprender a reconocer cuando es momento de volver. Cuando algo dentro ya no puede seguir ignorándose. Y quizá por eso Clarissa eligió precisamente al lobo como símbolo. Porque el lobo tiene algo fascinante. Puede atravesar inviernos difíciles. Puede perderse en territorios hostiles. Puede alejarse de la manada. Pero rara vez pierde el instinto. Sabe observar. Adaptarse. Encontrar el camino. Y quizá el libro intenta decirnos que dentro de nosotros existe algo parecido. Una parte sabia. Una voz interior que, incluso en los momentos más confusos, intenta orientar. A veces como intuición. A veces como incomodidad. A veces como esa sensación persistente de que algo ya no encaja. Porque si observamos bien todo el viaje del libro, cada historia dejó una enseñanza importante. La loba enseñó que algo aparentemente perdido todavía puede recuperarse. Barba Azul mostró el peligro de ignorar señales importantes. Basalisa recordó el valor de volver a confiar en la intuición. La mujer esqueleto habló de las heridas que aparecen cuando alguien se atreve a amar de verdad. La doncella sin manos mostró el costo de abandonarse a uno mismo. El alma creativa recordó que crear también es una forma de sanar. El bosque oscuro enseñó que enfrentar el miedo forma parte del crecimiento. Y la muerte simbólica mostró que, muchas veces, algo viejo debe terminar para que algo más auténtico pueda comenzar. Y entonces comprendemos algo importante. Este libro nunca trató solamente sobre mujeres. Ni únicamente sobre cuentos antiguos. Mucho menos sobre lobos. Trataba sobre el proceso profundamente humano de perderse y volver a encontrarse. De recordar quién eras antes del miedo. Antes de las heridas. Antes de empezar a sobrevivir tanto que olvidaste cómo se sentía vivir auténticamente. Porque quizá la gran pregunta que deja este libro no es si todos tenemos una parte salvaje dentro. Quizá la verdadera pregunta es esta. ¿Hace cuánto tiempo dejaste de escuchar esa parte de ti que todavía intenta decirte quién eres realmente? Y quizá, aunque haya permanecido en silencio durante mucho tiempo, todavía sigue ahí, esperando ser escuchada. Y hasta aquí llegamos con el resumen completo de Las mujeres que corren con los lobos, una obra que mezcla psicología, símbolos y relatos para explorar temas como la intuición, la identidad, las heridas emocionales y el proceso de reconstrucción personal. Ahora queremos leerte a ti, ¿qué enseñanza de este libro te pareció más interesante o cuál de las historias te hizo reflexionar más? Déjala en los comentarios. Si te gustó este resumen y quieres más audiolibros explicados de forma clara, completa y entretenida, no olvides dejar tu like y suscribirte a Audiolibros en Minutos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido, y nos vemos en el próximo resumen.